Los árboles, por Pepa Horno y Martina Panda. Érase una vez un niño que quería ser pájaro para poder volar, pero su abuelo le decía que si fuera pájaro y volara muy alto, se perdería todas las maravillas del bosque, aquellas que suceden en los pies, en las hojas y en sus ramas. Por eso el abuelo lo llevaba al bosque y con cada tesoro le enseñaba al niño muchas cosas en su corazón y en el silencio. Entonces escuchaban simplemente los susurros del bosque. Existen árboles, algunos muy sabios y muy ancianos, que logran casi tocar el cielo. Juegan a acariciarse, juegan al juego de las caricias entre la suavidad de cada nube y las hojas pequeñitas, y las ramas más altas de los árboles ancianos bajan cartas del cielo que las nubes nos regalan. Y cuando las nubes se van, continuaba, los árboles atesoran cada letra, cada legado, en espera de que un destinatario venga un día a escucharlos. Pero esa era la parte triste de la historia del abuelo, que la mayoría de los destinatarios de esas cartas nunca van a buscarlos. Los árboles envejecen, llenos de historias, de susurros, aprovechan los atardeceres para dejar algunos de sus mensajes con la brisa, o les cuentan trocitos de esas cartas a los animales de bosque por si pueden y quieren que sus emisarios los lean alguna vez. Pero los humanos no se acercan a los pumas, ni a los zorros, ni a los búhos, a los perros y a los gatos sí, pero no a los animales del bosque. El abuelo, en cambio, sí lo hacía, y desde que el niño nació lo llevaba siempre con él al bosque. Y entonces el abuelo le contaba historias de lugares lejanos, de corazones tranquilos, de amores luminosos. El abuelo decía que cuando estás en paz ya no necesitas las palabras. Por eso el cielo es tan silencioso, pero mientras tanto, hasta que logras estar en paz, las palabras guardan el amor y el miedo y el dolor y la esperanza. Guardan todo lo valioso que hay en las personas, y las personas necesitan decirlas y sobre todo escucharlas. Por eso los árboles conservan las palabras, continuaba el abuelo, porque arriba hay quienes entre las estrellas mandan mensajes, y porque los que están abajo lloran con palabras y lágrimas a esos que no están. Y de vez en cuando, en alguno de esos momentos mágicos, cuando los que viven en la tierra callan, los que están en el cielo les habían hablado alguna vez de los árboles. Pero el niño nunca pudo percibir esas palabras, esos susurros de los árboles, y conforme el niño crecía, creyó que el abuelo se lo inventaba todo. Es que ninguno de sus amigos sabía nada de ese lenguaje de los árboles, y en realidad muy pocos iban a pasear al bosque con su abuelo, aunque el niño le gustaba mucho salir al bosque con su abuelo. Un día el abuelo murió. Una mañana luminosa de otoño, la madre del niño lo despertó y le dijo que el abuelo se había quedado dormido y no se había despertado. Entonces el mundo del niño se paró. A partir de ahí todo fue difuso, la gente, las palabras, el entierro, las lágrimas de su mamá, todo. Él no escuchaba nada, ni siquiera el latir de su corazón alado. Todo parecía detenido, sin vida y sin sentido. Al abuelo lo enterraron en el cementerio del pueblo, junto con la abuela, a quien el niño no había conocido, pero al que el abuelo había añorado durante tantos años. El niño hizo lo único que tenía sentido para él: ir al bosque, ir a aquella piedra del claro del bosque donde se sentaba con el abuelo. Y entonces ocurrió. Empezó a escuchar las palabras tras la brisa, entre los árboles, el ulular del búho. Incluso le pareció ver un zorro a lo lejos. Pensó que aquello era imposible, pero no lo era. Ya no eran susurros sin sentido, sino palabras que él entendía, palabras que solo el abuelo le hubiera dicho. No quieras volar tan rápido, mira al bosque, siente la hierba y escucha los árboles. Allí comprendió y entendió las palabras de los árboles porque estaban dirigidas a él. El abuelo había escrito una carta para él, el abuelo y la abuela, juntos, y entonces aprendió de una vez y para siempre el lenguaje de los árboles.
ese lenguaje que solo los que tienen el corazón dividido, mitad en el cielo, mitad en la tierra, pueden escuchar. Sobre todo si son niños o las niñas más dispuestos a creer en la magia del amor. Ese amor es el que une las nubes con las hojas de los árboles y llena los silencios de significado. Así el niño supo que ese lenguaje estaría para responderle cuando preguntara, cuando tuviera miedo, cuando se sintiera solo, cuando fuera feliz. La única condición sería callar lo suficiente y amar profundamente y no volar demasiado. Y supo entonces que a partir de ese día llevaría a su mamá a aquel rincón del bosque cada verano para juntos escuchar a los abuelos. Y aquí termina nuestro cuento, El lenguaje de los árboles.